Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura de el Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 19, el rey Yayati alcanza la liberación, texto 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Shuka Uvacha Saitang Acharan Kamang Estraino Panavam Atmana Buddha Priya Jai Nirvigno Gatan Etan Agayata. Sukadeva Goswami dijo: Oh Maharaj Parikshit, Yayati estaba muy apegado a la mujer. Sin embargo, con el paso del tiempo, el disfrute sexual y sus malos efectos llegaron a asquearle. Entonces renunció a ese modo de vida y narró a su querida esposa la siguiente historia. Mi queridísima esposa, hija de Sukracharya, en este mundo ha habido alguien que fue igual a mí. Escucha, por favor, mientras te cuento la historia de su vida. Los que se han retirado de la vida familiar siempre se lamentan cuando escuchan la historia de ese jefe de familia. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Las personas que viven en los pueblos y ciudades son Grama Nivasis, mientras que las que viven en el bosque son Vanavasis o Vanaprastas. Los Vanaprastas que se han retirado de la vida familiar suelen lamentarse de su pasado, pues la vida familiar les empeñó en el intento de satisfacer deseos de disfrute. Prahlad Maharaj dijo que la vida familiar es el pozo más oscuro que existe. Y tuatma patangrihan andakupan, y que se debe abandonar lo antes posible cuando alguien se concentra, continúa o permanentemente en vivir con su familia. Debe entenderse que se está matando a sí mismo. Por lo tanto, la civilización védica recomienda que, una vez cumplidos los 50 años, el hombre casado debe abandonar la vida familiar y retirarse al bosque, Vana. Cuando ha adquirido experiencia y se ha acostumbrado a la vida retirada de Vanaprastha, debe entrar en la orden de Sannyas. Vanangato yadarin ashreyeta. Sannyasa significa Sannyasa significa adoptar una vida de completa dedicación al servicio del Señor. La civilización védica recomienda, por lo tanto, 4 diferentes etapas de vida: Brahmachari, Grihastra, Vanaprastha y Sannyasi. El casado debe sentirse muy avergonzado de permanecer con su familia sin elevarse a las 2 etapas superiores,
es decir, vanaprastha y sannyasa. Un macho cabrío que vagaba por el bosque buscando comida para satisfacer sus sentidos, se acercó por casualidad a un pozo. En el pozo descubrió a una cabra que, por la influencia de los resultados de sus actividades fruitivas, había caído allí y se encontraba desamparada. Significado por Srila Prabhupada. En este verso, Maharaj Yayati se compara a sí mismo con un macho cabrío y a Devayani con una cabra, y explica la naturaleza del hombre y de la mujer. Como un macho cabrío, el hombre va de un lugar a otro en busca del placer de los sentidos, y la mujer, sin el refugio de un hombre o esposo, es como una cabra que ha caído a un pozo. Sin un hombre que la cuide, la mujer no puede ser feliz. En verdad, es como una cabra que ha caído a un pozo y lucha por sobrevivir. La mujer, por lo tanto, debe refugiarse en su padre. Así lo hizo Devayani cuando se hallaba bajo la tutela de Sukracharya. El padre entonces debe ofrecer su hija en caridad al hombre adecuado, o un hombre adecuado debe ayudar a la mujer poniéndola bajo la protección de un esposo. Esto podemos verlo claramente en la vida de Devayani, cuando el rey Yayati la liberó del pozo. Devayani sintió un gran alivio y pidió a Yayati que la aceptase como esposa. Pero después de casarse con ella, Maharaj Yayati se apegó demasiado a la vida sexual, ya no solo con ella, sino también con otras mujeres como Sarmista. Pese a todo, no encontraba satisfacción. La conclusión es que quien lleve una vida familiar como la de Yayati debe retirarse. Cuando estamos perfectamente convencidos de la naturaleza degradante de la vida familiar, debemos renunciar por completo a ese modo de vida, entrar en la orden de sannyas y ocuparnos por entero en el servicio del Señor. Entonces alcanzaremos el éxito en la vida. Tras considerar la forma de sacar a la cabra del pozo, el lujurioso macho cavó la tierra de la boca del pozo con las puntas de sus astas hasta que la hembra pudo salir sin dificultad. Significado por Srila Prabhupada. La atracción por la mujer es el impulso que promueve el crecimiento económico, el asentamiento de viviendas y muchas otras cosas destinadas a hacer confortable la vida en el mundo material. Levantar la tierra para abrir una salida a la cabra era una tarea trabajosa, pero el macho no dudó en hacerlo para poder unirse a la hembra. Aho griha shetra sutapta vitairi janasyamoho ayang ahang mameti. La unión entre macho y hembra es el impulso que les lleva a luchar
por un buen apartamento, abundantes ingresos, hijos, amigos. De ese modo se enredan en el mundo material. Cuando salió del pozo y vio al hermoso hombre, aquella cabra de bien formadas ancas lo deseó por esposo. Al igual que ella, muchas otras cabras hembras desearon casarse con aquel macho, pues poseía una bella estructura corporal, barba y bigote bien poblados, y era experto en la eyaculación de semen y en el arte de la relación sexual. Así, con la locura que manifiestan los poseídos por fantasmas, el mejor de los machos cabríos se sintió atraído por todas aquellas cabras y se ocupó en actividades heroicas. Y se ocupó en actividades eróticas, olvidando de modo natural su verdadero interés en la autorrealización. Significado por Srila Prabhupada. Ciertamente los materialistas se sienten muy atraídos por las relaciones sexuales. Yangmaitunadi grihamedi sukang hi upchang. Aunque se casen y traten de apurar hasta la saciedad el disfrute sexual en la vida de Grihastra, esa satisfacción nunca aparece. El materialista lujurioso es como una cabra, pues se dice que las cabras se entregan al disfrute sexual hasta en el mismísimo matadero antes de morir. El propósito de la vida humana, sin embargo, es la autorrealización. Tapo divyam putraka yena satwan subdhyayasma brahma saukyam tu anantam. El propósito de la vida humana es la comprensión del ser, la comprensión del alma espiritual que vive dentro del cuerpo. Dejino es minyata deje. El sinvergüenza materialista no sabe que él no es el cuerpo, sino un alma espiritual que está dentro del cuerpo. Pero su deber es entender su verdadera posición y cultivar el conocimiento que le permita liberarse del enredo material. Como el desdichado que poseído por fantasmas se comporta como un loco. El materialista poseído por el fantasma de la lujuria olvida el verdadero propósito de su vida solo por disfrutar de una felicidad falsa bajo la influencia del concepto corporal de la vida. Un día, la cabra que había caído al pozo vio a su querido macho realizando el acto sexual con otra cabra. Esas actividades del macho eran más de lo que ella podía consentir. Dolida por el comportamiento adúltero de su esposo, la cabra pensó que aquel macho no era un verdadero amigo, sino que era duro de corazón y que su amistad era solo momentánea. Así, en vista de la lujuria de su marido, lo abandonó y regresó con su antiguo protector. Significado por Srila Prabhupada.
La palabra Swaminam es significativa. Swami significa cuidador o amo. Devayani, antes de casarse, estaba bajo la tutela de Sukracharya, y después de casarse era Yayati quien cuidaba de ella. Sin embargo, la palabra Swaminam de este verso indica que Devayani abandonó la protección de su esposo. Yayati, de su esposo Yayati, y regresó con Sukracharya, su antiguo protector. La civilización védica recomienda que la mujer viva siempre bajo la protección de un hombre. En la infancia debe ser cuidada por su padre, en la juventud por su esposo y en la vejez por un hijo adulto. La mujer no debe tener independencia en ninguna etapa de su vida. Muy entristecido, el macho cabrío, que era sumiso a su esposa, fue tras la cabra por el camino e hizo todo lo que pudo por halagarla, pero no logró calmarla. La cabra fue la causa. La cabra fue a la casa de un brahmana que mantenía a otra cabra, y ese brahmana, muy enfadado, cortó al macho cabrío su bolsa de testículos. Más tarde, ante el ruego de la cabra, el brahmana se los implantó de nuevo con el poder del yoga místico. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se describe a Sukracharya como el esposo de otra cabra. Esa imagen indica que en toda sociedad, sea superior o inferior a la sociedad humana, la relación entre marido y mujer es idéntica a la que se da entre la cabra y su macho, pues la relación material entre hombre y mujer se basa en el sexo. Yaimaituna digriha medi sukang hitupchan. Sukracharya era un verdadero experto, un acharya, en los asuntos de la vida familiar que implican la transmisión del semen del macho cabrío a la cabra. Las palabras Kachi Aya Swami indican expresamente que Sukracharya no era mejor que Yayati, pues ambos centraban su interés en asuntos familiares que eran producto del semen. Sukracharya maldijo a Yayati a envejecer, de modo que nunca más pudiera entregarse a la vida sexual. Pero cuando vio que ese castigo la castración, perjudicaría también a su propia hija, se valió de su poder místico para reimplantar a Yayati su masculinidad, puesto que empleó los poderes del yoga místico en asuntos de familia y no para comprender a la suprema personalidad de Dios. Su demostración de magia yógica no era mejor que las actividades de las cabras y los machos. El poder místico debe utilizarse
para percibir a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es su uso correcto. En el Bhagavad Gita 6.47, el propio Señor recomienda: Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana shraddhavam vayate yomam same yukta tamo matam. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Mi querida esposa, cuando le fueron reimplantados los testículos, el macho cabrío volvió a disfrutar con la cabra a la que había sacado del pozo. Así ha estado disfrutando desde hace muchísimos años, pero todavía hoy no ha logrado sentirse satisfecho. Significado por Srila Prabhupada. Los lazos del afecto por la esposa hacen que sea muy difícil superar el apego a los deseos sexuales. Por esa razón, según la civilización védica, es necesario abandonar voluntariamente ese falso hogar y retirarse al bosque. Panchasordvam vanam braye. Esa tapasya o austeridad es la misión de la vida humana. Mediante la austeridad de acabar voluntariamente con la vida sexual en el hogar y retirarse al bosque para ocuparse en actividades espirituales en compañía de devotos, se alcanza el verdadero objetivo de la vida humana. Oh, mi querida esposa de hermosas cejas, yo soy exactamente igual a ese macho cabrío, pues mi inteligencia es tan pobre que, cautivado por tu belleza, he olvidado la verdadera tarea de la autorrealización. Significado por Srila Prabhupada. La vida familiar de quien ha caído víctima de la falsa belleza de su esposa es como un pozo oscuro. La vida familiar de quien ha caído víctima de la falsa belleza de su esposa es como un pozo oscuro. Hitvam patan griham andakupan. La permanencia en ese pozo oscuro es un verdadero suicidio. Quien desee liberarse de la miseria, de la miserable condición de la vida material, debe abandonar voluntariamente su relación de disfrute sexual con su esposa. De lo contrario, no tiene posibilidad de alcanzar la autorrealización, excepto para las personas de conciencia espiritual sumamente elevada. La vida familiar no es más que un pozo oscuro, un suicidio. Por esa razón, Prahlad Maharaj recomendó que a su debido tiempo y por lo menos al cumplir los 50 años de edad, debemos abandonar la vida familiar y marcharnos al bosque. Vanangato yadarin asreyeta. Una vez allí, debemos buscar el refugio de los pies de loto de Hari. La persona lujuriosa no puede satisfacer su mente aunque posea en abundancia toda clase de bienes mundanos,
como arroz, cebada y otros cereales, oro, animales y mujeres. Nada puede satisfacerle. Significado por Srila Prabhupada aquí. El materialista tiene por objetivo y finalidad la mejora de su condición económica, pero ese progreso material no tiene fin, pues quien no puede controlar sus deseos de disfrute nunca se sentirá complacido, aunque posea toda la riqueza material, aunque posea todas las riquezas materiales del mundo. En la era actual vemos que hay mucho progreso material, pero la gente sigue luchando por obtener una oportunidad todavía mayor. Uy, me perdí, perdonen. Ay. En la era actual vemos que hay mucho progreso material, pero la gente sigue luchando por obtener una opulencia todavía mayor. Manasastan indriyani prakritiestani karshati. La entidad viviente es parte del Señor Supremo, pero llevada por los deseos de disfrute, lucha continuamente por la supuesta mejora de su posición económica. Si quiere tener la mente satisfecha, debe abandonar la enfermedad de los deseos de disfrute que aqueja su corazón. Eso solo podrá lograrlo cuando se vuelva consciente de Krishna. Bhaktim param bhagavati pralila vyakaman Hri rogan aswapahinoti achirena didaha. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 33, texto no 39. Esa enfermedad del corazón puede abandonarse volviéndose consciente de Krishna. De lo contrario, la enfermedad de los deseos del disfrute persistirá y no le será posible encontrar la paz de la mente. Del mismo modo que el fuego no disminuye cuando se vierte mantequilla en él, sino que se aviva todavía más, el esfuerzo por apagar los deseos de disfrute mediante el disfrute ininterrumpido nunca da resultado. De hecho, debemos abandonar voluntariamente los deseos materiales. Significado por Srila Prabhupada. Aún teniendo dinero y recursos suficientes para satisfacer los sentidos, no se logra la satisfacción, pues el esfuerzo por apagar los deseos de disfrute mediante el disfrute mismo nunca da resultado. En este verso se da un ejemplo muy apropiado. No se puede apagar un fuego vertiendo mantequilla sobre él. Hare Krishna, queridos devotos, devotas, vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el texto número 15 del capítulo 19, del canto 9, titulado El Rey Yayati alcanza la liberación. Hari Bol.